Hola muchachos, ya vine. Aquí el teniente Oxoplay del Servicio Especial de las Sombras, el coleccionista de las idols, para lo que sería una guía de Lobotomy Corporation, en la que hablaremos sobre el rey de la codicia. Oxoplay, The Video Games with Sound Soldier Plays. El rey de la codicia es una normalidad de riesgo WAW y la última chica mágica con una apariencia... ¿Qué demonios es esto? ¿Está dentro de una especie de vitrina? ¿Huevo? ¿Ámbar? No sé qué carajo es. Pero dentro de la unidad de contención parece estar en modo hibernación y se le puede ver portando un vestido dorado. Las mecánicas de esta chica mágica hacen que se sitúe en un nivel de dificultad intermedia, ya que no es tan jodida como la reina del odio, pero tampoco es completamente estoica como la caballera de la desesperación. Vamos, que sí se puede llegar a escapar, pero la solución para evitar que eso suceda es bastante simple. Comparte su origen con las demás chicas mágicas y, ya sabes, otra pinche obsesionada con proteger al mundo. Quería encontrar la felicidad de alguna forma, pero fue consumida por sus propios deseos al querer perseguir una multitud de placeres que la condujeron a la avaricia, o como dice el dicho, no puedes servir a dos amos porque amarás a uno y odiarás al otro. Su hoja de trabajo no deja muy en claro si fue ella misma la que se encerró dentro de esa prisión de ámbar o si fue un efecto colateral de su propia codicia, pero supuestamente dicha prisión sería la representación de dichos pecados con la forma de un pez dorado que siempre tiene hambre y ataca directamente las raíces de la mente, algo que nunca se detiene sin importar el costo. No se posee suficiente información acerca de su origen y se repite el factor de no saber cómo es que llegó a las instalaciones. Esta chica mágica responderá a los distintos trabajos realizados de mejor a peor, siendo instinto el favorito, seguido de represión, apego y percepción, así que contar con empleados con una alta tasa de fortaleza para garantizar que los trabajos ejecutados salgan bien es importante. Puedes obtener 3 resultados diferentes, siendo un mal resultado la obtención de menos de 7 cajas de encefalina positiva, regular de 8 a 15 cajas y fenomenal si consigues de 16 a 22 cajas. Al trabajar con ella te irá causando entre 5 a 7 puntos de daño rojo por cada caja de encefalina negativa y el daño, como siempre, se verá reducido o amplificado dependiendo del equipamiento que posea el empleado al ingresar a la unidad de contención. Su contador Clifford es de solo 1 y la puede hacer bastante propensa a escaparse. Sin embargo, bastará con que obtengas trabajos positivos todo el tiempo para que esto nunca suceda. Es una chica mágica bastante fácil de manejar mientras no se escape. Si esto último llega a suceder, no te servirá de nada utilizar barreras rojas, ya que su estilo de ataque será como la de una compactadora de basura que se traga todo a su paso, llegando a ocasionar más de 650 puntos de daño rojo al objetivo. Vamos, una muerte instantánea en la mayoría de casos, por lo que si viene de frente deberás evitarla por completo e intentar atacarla desde la espalda o evitar que se escape, porque puede llegar a ser un poco molesta a la hora de querer caminar por un pasillo para llegar a la unidad de contención de otra normalidad. Puedes pasar por alto esta última regla si tienes armas a distancia, pero deberás ir moviendo a tus empleados cuando sientas que el rey de la codicia está demasiado cerca, ya que está de más decir que intentar usar armas cuerpo a cuerpo no es nada recomendable. El gran problema es que, al igual que sus hermanas, posee la sarnosa habilidad de teletransportación, misma que utilizará al ingresar a una especie de portal cuando haya terminado de recorrer por completo el pasillo en el que está. Recuerda que solo atacará los pasillos y no tiene la capacidad de entrar a las salas principales de cada departamento, por lo que tus empleados estarán seguros ahí. Cuando hayas logrado una investigación completa, el equipamiento Ego que te proporcionará será la fiebre del oro. El arma cuesta 100 cajas y ocasionará daño rojo a los objetivos con una velocidad bastante rápida que va de entre 5 a 6 puntos por cada puñetazo conectado. Y aunque he dicho varias veces que las armas de cuerpo a cuerpo no me convencen tanto, estos guanteletes, al ser de nivel Ale, te pueden sacar de un apuro en lo que consigues las claymores o mandobles que proporcionan el resto de anormalidades de riesgo Ale. Recuerda que el nivel de riesgo de una normalidad no necesariamente quiere decir que el tipo de equipamiento que proporcionará será del mismo nivel de riesgo. Luego tendríamos el traje con un
un costo de 60 cajas diseñado para protegerte de daño rojo principalmente, pero el hecho de que recibas el doble de daño pálido lo descarta por completo, así que no recomiendo utilizarlo por mucho tiempo. Finalmente tendríamos la mano de oro, que es el regalo ego que te proporcionará más 6 puntos de salud mental y un 6% de probabilidad de éxito en los trabajos de instinto, un regalo que al final no es lo suficientemente significativo en fases de gestión más avanzadas, pero algo es algo. Se podría decir que de las 3 chicas mágicas, esta es como la balanza, porque es molesta pero no al nivel de la reina del odio. Recuerda intentar jugar sin conocimiento previo para que también sufras, sangres y generes costras. Si te están gustando estas guías, no olvides suscribirte para que tu trabajo como gerente sea más sencillo. Déjanos un like y coméntanos acerca de cualquier problema que estés teniendo con alguna normalidad para ayudar. Nos vemos en la siguiente guía. Hasta luego.